Con todo el asunto de la cuarentena, mis horarios de sueño están hechos un desastre. Es más, estoy grabando esto de madrugada. Por lo tanto, a veces no sé qué hacer a estas altas horas de la noche, así que me pongo a leer manga. Pero no cualquier tipo de manga, sino mangas de mierda en su estado más puro. Como este, Fufu y You Koibito Minman, el cual procederé a llamar Fufu porque no voy a estar diciendo su nombre de forma constante. Además, me costó varias tomas memorizarlo y... como que no. Este es un manga que, como pueden notar, tiene todas las alertas de ser malo, genérico y de muy mal gusto a primera vista. Es decir, tenemos una portada sugestiva con una waifu que, como plus, tiene el pelo color rosa. Yep. Y la trama, en síntesis, va de cómo un chico de secundaria termina viviendo con su compañera de clases, que es una Gyaru. Ambos se caen mal mutuamente, pero se soportan en pos de conseguir cierto objetivo amoroso. Básicamente tiene cliché por todos lados. Y no les voy a mentir, como ya les habrá quedado claro, esta cosa es súper, ultra, mega genérica. Entonces, si estoy consciente de ello, ¿por qué estuve varias horas hasta leerme todos sus capítulos? ¿Será acaso mi subconsciente buscando excusas para procrastinar? ¿O mi añoranza a esos días siendo un super otaku? ¿O que tengo poco aprecio por mí mismo? ¿O simplemente tengo muy mal gusto? Podría ser cualquiera de las anteriores o todas juntas, pero el motivo por el cual estuve leyendo este manga fue por el efecto mariposas. Y no me refiero a la película El efecto mariposa, que por cierto es interesante y si no la vieron se las recomiendo. Está entretenida. Para explicar qué es el efecto mariposas, antes tengo que explicar cómo se manejan los mangas de este género, ya sean romance o comedias románticas. Existen un total de 3 estados en los cuales se maneja el romance en este tipo de historias. La parte previa, llamémosle expectativas, donde los personajes se van relacionando y poco a poco construyen sus vínculos. Sin embargo, por más que están construyendo sus vínculos y van avanzando, siempre falta que alguien dé el último paso para que, bueno, esa relación se concrete. La mayoría de mangas, y este incluido, se centran por lo general en este estado, lo cual significa que son prácticamente basura. El tema con la parte de la expectativa no es que sea mala, de hecho suele ser estúpidamente efectiva. El problema con esta es cuando todo el manga se basa en la misma y dura demasiado. Nisekoi es el ejemplo perfecto de esto. El punto de este manga es saber con quién carajo se va a quedar el protagonista. Y las interacciones entre los personajes funcionan hasta que dejan de funcionar. La historia se termina volviendo cansina y cíclica porque no hay ningún maldito avance, haciendo que el lector se frustre. Mangas como el de las quintillizas funcionan de la misma manera, con la pequeña excepción de que en este caso el autor hace trampas para darnos una ilusión de progreso entre ciertos personajes y cómo sus relaciones van evolucionando pese a que realmente no hay ningún avance real. Lo cual, a efectos prácticos, nos lleva a este estúpido círculo gigante hasta el final de la serie. ¿Y qué es este tan anhelado y esperado final? Bueno, sería el estado 2 de este tipo de historias, donde el romance se concreta. En muchas historias del estilo, llegar a este punto supone el final, ya que no parece que el autor sepa cómo desarrollar la misma luego de esto. Lo que nos lleva al último estado de este tipo de historias, que es lo que ocurre después de concretar una relación. Un ejemplo de manga que tira de este hilo argumental sería Kimi no Irumachi, también conocido como Todos se meten los cuernos, sin excepción el manga. Que no se note que Kimi no Irumachi tiene un ligero puterío. Ligero. Teniendo en cuenta esto y sabiendo que Fufu se centra en el primero de estos 3 estados, siendo súper genérico y no planteando nada realmente revolucionario, más que una excusa súper tonta e inverosímil para que 2 estudiantes vivan juntos, volvemos a lo mismo, ¿por qué diablos lo estuve leyendo? Y esto finalmente nos devuelve al ya mencionado efecto mariposas. Dicho efecto se puede conseguir muy fácilmente con el primero de los 3 estados. De ahí que la mayoría de mangas se decanten por enfocarse en eso, pero ¿qué es concretamente hablando? Bueno, la explicación va a ser muy cursi, así que lo advierto desde ya, pero el efecto mariposas, como su nombre lo indica, es básicamente sentir el romance, por decirlo de alguna manera, ya sea en tu estómago o bueno, en tu pechito. Lo sé, suena muy loco y estúpido. Más que todo suena muy abstracto y subjetivo, pero es que el tema en sí mismo lo es y depende mucho de la persona en concreto. Cuando se trata de este tipo de historias, o te gustan o no te gustan, en el sentido de que o logran producirte el efecto o no te producen nada, haciendo que las mismas te parezcan una estupidez o una pérdida de tiempo preguntándote por qué carajos la gente consume esto.
Existen muchos factores para que este tipo de historias logren afectarte, como tu estado anímico, la empatía que construyas con los personajes, pero en general todo radica en tu nivel de sensibilidad. Siendo que, bueno, el efecto depende íntegramente de eso. El hecho de que, por ejemplo, los mangas shoujos estén enfocados al público femenino se debe a que por lo general dicho público presenta una mayor sensibilidad o tendencia a tener más sensibilidad que, bueno, el público masculino para ese tipo de cosas. Entonces el efecto buscado de el amor se genera con mucha más potencia. En el caso de los hombres, digamos que nos baitean con portadas de este estilo porque ¿para qué vamos a negarnos? Y después el 90% de nosotros nos quedamos leyendo la porquería de historia por, bueno, las cursilerías bastas. Fufu, que ahora que lo pienso eso suena estúpidamente ridículo, será una basura en todos sus ámbitos posibles, pero el autor está consciente de ello. Te presenta personajes más o menos entrañables en el sentido de que no destaquen pero tampoco te caigan mal, construye una dinámica tierna y fácil de seguir y después te rellena el capítulo con paja, paja y más paja. Exceptuando los finales donde tienen estos momentos de oh, no, pará, parece que se van a declarar y van a tener un momento súper romántico y hermoso. Y al final obviamente no se concreta un carajo porque si no la historia terminaría. Pero el bastardo te coló el momento, y el objetivo de nuestro autor mediocre no es avanzar su historia, sino ver cuántas veces te puede colar estos momentos antes de que te canses y quieras mandar la historia a la mierda porque no tiene ningún tipo de avance. Y spoiler, ese hijo de puta, ese maldito bastardo maquiavélico replica el efecto mariposas con éxito en la mayoría de sus capítulos, o al menos en mi caso. Y ese es el motivo por el cual leo tantos mangas de mierda con portadas o varias cosas sugestivas enfocadas a, bueno, pubertos impotentes. Aunque en mi caso creo que me puedo definir como un cursi de mierda al cual el sentimentalismo barato le suele pegar bastante. Pese a eso me pareció interesante hacer uso de mi tiempo leyendo este manga para, bueno, explicar por qué logró mantener mi interés. Es el final del video y voy a hacer un paréntesis porque son las 2:15 de la mañana y por algún motivo extraño hay un pájaro haciendo ruidos a las 2:15 de la mañana y es como... No se supone que esas cosas son porque suena de esos pájaros diurnos, no importa. Si quieren que haga más videos de este estilo, pueden dejar un like de forma optativa. No hablando del amor, o bueno, quizás sí, quién sabe, pero sí hablando de mangas de mierda, porque es lo que más suelo leer. Otra cosa no, pero mangas de mierda a montones. Y si no, al menos háganlo por mi bigote, ya que me lo tuve que quitar para grabar esto. Y me dolió bastante, pero sí también era cierto que me quedaba bastante mal. ¿Para qué voy a mentir? Se veía muy feo. En fin, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.